Bueno, estimado profesor, buenas. Mi nombre es Álvaro Letelier. Junto a mi compañero Rodrigo Vázquez está y vamos a hablar sobre los tipos numéricos en lenguajes de programación. Bueno, los objetivos que teníamos para este trabajo es primero investigar los tipos numéricos en los lenguajes de programación de los sistemas de Java y Python, lenguajes de programación súper importantes. Luego identificar los estándares o normativas que estuviesen involucradas, ¿entendemos? De lo que hablaremos un poco más tarde. Primero partir por hablar sobre Java. Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos de reciente creación. Fue desarrollado por la empresa Sun Microsystems a principios de los años 90 y entre sus objetivos principales es que cuando fue creado fue un lenguaje de programación de multiplataforma, que es como lo más importante que tuvo, que eso quiere decir que podía ser corrido en cualquier ordenador, un plus tremendo, sobre todo para la época. Ya, entonces Java, hablando de números, tenemos 7 tipos de datos. Eh, Son los denominados tipos primitivos. De ellos tenemos 4 enteros y 2 reales. Entre los enteros tenemos byte, short, int y long. Em, y empecemos con byte. El byte pesa un byte y tiene su rango mínimo y máximo el menos 127 al 127. En el caso del short es un entero corto. Sus valores están entre el menos 32.768 y el 32.767 y su tamaño de 2 bytes. Y lo más grande. Así que continuamos. Después con el int, también es un entero. Sus valores están entre el menos 2 elevado a la 31 y el 2 elevado a la 31 menos 1. Y su tamaño es de 2 bytes. Acá se anota como una suma, puede ser una suma, una resta, con tal de que sea un entero. Eso es lo que importa. El dato tiene que ser un entero. Y long es un entero largo. Sus valores son mucho más grandes. Es el menos 2 elevado a la 63 y el 2 elevado a la 63 menos 1. Su tamaño es de 8 bytes. Un ejemplo de long. Es un entero. Lo importante. Porque tenemos los reales o los decimales. Acá tenemos dos. Es el float y el double. Que se utilizan para los decimales cuando se quieran ingresar datos decimales. Float es un real de precisión simple. Tiene una precisión de 6 dígitos. Se lo va a explicar mi compañero más tarde. Su tamaño es de 4 bytes. Ejemplo, en el caso de double, es un real de precisión doble. Y este tiene una precisión de 16 dígitos. Doble grande del anterior. Aquí pueden ver una tabla de lo que acabo de decir, pero más rápidamente. Lo que no nombré fue el boolean, que tiene valores true o false. Pesa un byte solamente. ¿Verdadero o falso? Y por último, comentar sobre el overflow. Significa desbordamiento de buffer. Es cuando un programa no está controlando bien sus datos. Es un error en el programa, de hecho. Lo que hace es que sobrecarga de cierta manera de datos. eh, donde tiene que cargar. Entonces lo que pasa es que al final termina provocando daños porque los datos que están cargándose al programa, que se están pasando para otro lado, puede afectar al programa como tal y hasta crashearlo o cualquier tipo de problema. Y bueno, esa ha sido mi presentación. Ahora viene mi compañero Rodrigo y a seguir con el tema. Ya.
El formato de coma flotante. El formato de coma flotante es un formato que impuso el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿ya? En el 2008. ¿En qué consiste este formato? Este formato consiste en un número en base 2, ¿ya? Que da el número en cuestión. ¿Cómo se procesa este número? Este número tiene una mantisa, que es este número de acá. Tiene el exponente, ¿ya? Que eleva al 2, y el número final. Ya. ¿Qué es lo que pasa con el formato en coma flotante? Está el formato en coma flotante de precisión simple y el de precisión doble, ¿ya? El de precisión simple tiene un bit para el signo, para saber si es positivo o negativo. Tiene 8 para el exponente, ya este número de acá. Y tiene 23 bits para la mantisa. También está el formato de precisión doble, que es de 64 bits, ¿ya? Tiene 1 para el signo, 11 para el exponente y 52 bits para la mantisa. Por lo tanto, el de precisión doble es el doble de preciso, valga la redundancia, que el de precisión simple, debido a que tiene el doble de bits. Ya este tiene 32 y este tiene 64. Ya, Python es un lenguaje de programación creado en los 90 por Guido van Rossum. ¿Ya? Este lenguaje de programación nació por la necesidad de eliminar las limitaciones que nos tenía el lenguaje ABC. Python nos permite programar orientado a objetos y además soporta estructuras de datos de alto nivel, ¿ya? Un lenguaje de programación bastante moderno. En Python, para los números enteros, tenemos el tipo int, ¿ya? Este tipo es de 32 bits, como es aquí, y puede tener números desde este rango, ¿ya? O sea, de este número negativo hasta este número positivo. ¿Qué es lo que pasa con los números que sobrepasan ese rango? ¿Ya? Tenemos los números enteros largos. En Python se ocupan como long, es el nombre de la variable, del tipo de dato. En Python no tenemos limitaciones con el tipo long, ¿ya? En el lenguaje de programación en sí no hay limitaciones. Es la máquina o el computador que ejecuta el programa el que nos trae estas limitaciones, ¿ya? Así que dependiendo del tamaño de memoria de la máquina o del computador, es la cantidad de números que vamos, o sea, de cantidad del largo del número que vamos a tener. En caso que tengamos una variable inicializada de tipo int, ¿ya? Y se produzca un overflow, o sea, nosotros ingresemos un número mayor, o sea, menor a este o mayor a este, lo que va a hacer el Python es que va a automáticamente designarlo como un tipo long para que no se produzca overflow. Números reales, ¿ya? Números decimales, tenemos los float, ¿ya? Que se ocupa la coma flotante que fue explicada anteriormente, de 32 bits, o sea, precisión simple. También tenemos un espacio para los números complejos, que es el tipo complex, ¿ya? Su parte real y su parte imaginaria, como se puede ver ahí con la J. Muy bien, en Python también podemos ocupar notación octal, ya en base 8, notación binaria en base 2 o notación hexadecimal en base de 16. Y bueno, la decimal obviamente, que es la que ocupamos siempre. Bueno, para concluir este informe, se logró comprender a gran medida cómo se comportan los tipos de datos numéricos en Python y Java, y explicar con claridad lo que es la coma flotante y cómo se organiza y cómo funciona esta, ¿ya? Para finalizar, no cabe duda que a lo largo de los años el avance tecnológico va a seguir su crecimiento y eliminaremos ciertas limitaciones como la de los números racionales en lenguaje de programación. Muchas gracias.